Mapa mental sobre la perspectiva pedagógica versus el proceso de aprendizaje. Para poder comprender y tener una buena perspectiva pedagógica, para poder centrarnos en todo este mundo de lo que se llama la educación y la pedagogía como tal, primero se debe de comprender unos factores principales. Dentro de estos factores tenemos que comprender lo que es el tiempo, que no estamos pues obviamente en los mismos años o en las mismas décadas de hace mucho tiempo, donde nos enfrentábamos a una educación muy estricta, una educación donde el docente era el único conocedor del tema, sino que ahora estamos en un mundo mucho más abierto, donde las personas son mucho más participativas, los estudiantes quieren participar más dentro del aula de clase y tener más voz y más voto. Tenemos también las tecnologías de la información y de la comunicación, las TICs, que es un gran avance pues ahora en este siglo y que han cambiado mucho más la metodología, no solo de la educación sino de la pedagogía, y le ha abierto como un campo o un área mucho más amplia y ha hecho que esta como que tenga que reestructurar mucha parte de sus bases. También tenemos los diferentes espacios a los que nos enfrentamos ahora. Sabemos que ahora un área educativa no solamente es un salón de clases, sino que también ya tenemos cursos virtuales donde se puede estudiar no solamente pues solamente algo que sea del colegio, sino que también lo vemos en la universidad y estudios posteriores a esto. El planeta como tal, todos los cambios que vienen presentando, sabemos que nos estamos enfrentando a todo esto, lo que se llama lo del calentamiento global, todo este tema de la ecología, de cuidar el medio ambiente. Entonces también hay que enfocar toda esta educación no solamente a la parte teórica o a la parte básica, sino que también a parte de valores y cosas principales como las bases de toda persona, también al cuidado del planeta. El cerebro, enfrentarnos y comprender también de que ahora el pensamiento de los jóvenes y de nuestros niños está muy avanzado, de todas las personas. Cada vez solicitan más información, cada vez a nosotros como docentes nos exigen mucho más, donde ya no se conforman con trabajos simples, sino que como para nosotros como docentes nos queda como esa gran labor de que cada día hay que innovar más, hay que pedirles más, hay que exigirles más, porque los cerebros de ahora de los niños son como mucho más desarrollados, o ellos por el mismo ambiente en el que crecen, donde ya estamos rodeados de tecnología de la información y la comunicación, de muchos estímulos, de que los padres ahora son mucho más conscientes de que ellos necesitan estimulación temprana. Entonces por ende ellos a medida que vamos viendo su proceso de crecimiento, vamos viendo que nos solicitan mucha más información. La sociedad como tal, la sociedad ahora maneja también muchos más tabús, también es mucho más abierta, ya pues lo que vemos también con toda esta comunidad LGTBI, donde son mucho más aceptados, donde las personas ahora se expresan mucho más, no les da miedo pues obviamente decir cómo son, qué es lo que les gusta, qué no les gusta. Y por último, el diálogo. Hay que comprender que ahora esta es una de las herramientas que más nos han servido, que más se utilizan, que ya ahora es gran parte o forma gran parte de la rutina de un aula de clase o de un grupo como tal, ¿no?, de estudiantes. Ahora sabemos que eso es lo principal, de que ya no es solo el docente hable y explique y al finalizar entonces ponemos un trabajo, sino que ya más impartir una materia o una asignatura es estar tú con tú, dialogar, hablar, discutir sobre lo que tú piensas, sobre lo que yo pienso, lo que cada uno trae al aula. Todos esos factores los deberíamos de aplicar en otros tantos, que son los que nos permitirían tener como todo un marco completo para poder mirar la pedagogía integralmente. Entonces hay que aplicarlo y hay que saber responder inquietudes, aplicarlo en este campo. Tenemos que enfocar a los estudiantes a que preguntar no es malo, a que si no nos sabemos la respuesta
lo debemos de decir, y que nosotros como docentes tenemos que ser muy claros en eso cuando resolvemos dudas, de que si nosotros tampoco nos damos la respuesta, hay que decirlo, hay que dejarlo para luego, pero siempre responder las inquietudes de nuestros jóvenes. Tenemos que aplicarlo también y entender de que todos tenemos diferentes formas de pensar, de que ahora, como decía anteriormente, somos una población muy diversa, una población que cada día está en constante crecimiento, que cada quien pues obviamente busca sus espacios y sus gustos. Entonces lo deberíamos de aplicar también en todo eso, de que no es solamente llegar a impartir como si fuéramos, si todo el grupo fuera homogéneo, de que todos son iguales y que todos deben de aprender al mismo ritmo, sino que debemos de aplicarlo también conociendo de que van a tener dudas nuestros estudiantes y de que van a tener diferentes maneras de pensar. También tenemos diferentes maneras de actuar. Tenemos estas diferentes maneras de actuar. Hay que comprender que depende del reto, depende del trabajo que le pongamos al estudiante. El estudiante va a actuar de diferente manera. No todos van a hacerlo igual a como nosotros consideraríamos que sería lo más indicado. Impartir los temas, lo que decía anteriormente, hay que estar conscientes de que no es llegar y simplemente repartir allá el tema y llegar a hablar al frente como una lora mojada, sino que debemos de buscar siempre las mejores maneras y los mejores métodos de llegar al estudiante, de que sea algo mediante la lúdica. Nos hemos dado cuenta de que ahora eso es lo que nos mueve, que ya una clase magistral no tiene tanto impacto. Sabemos que los estudiantes cada 15-20 minutos hay que cambiarles el rol, hay que cambiar de tema, hay que cambiar de actividad porque se nos dispersan. Las maneras de comunicarse, acá la tenemos. Las maneras de comunicarse, también hay que entender eso. Como decía, todo esto gira alrededor de la diversidad, todos son diferentes, entonces hay que tener en cuenta eso. Todos se van a comunicar de manera diferente. Por eso muchas veces en el aula de clase nos damos cuenta de que hay estudiantes de que tienen mucho conocimiento, pero que a la hora de la verdad al evaluarlos no les va tan bien. De pronto porque ese tipo de evaluación que estamos aplicando en ese estudiante no es la más indicada para él, y no va con su forma de ser, o de pronto con su personalidad. De pronto hablar en público todavía le da mucha pena, es una persona que se expresa mucho más fácil mediante la escritura. O mediante la lectura, entonces hay que tratar de diferenciar estas cosas. Todos tienen diferentes estilos de vida, todos tienen diferentes estilos de vida, también a eso hay que amoldarnos, porque hay que entender que no todos van a llegar a un aula de clase con la misma educación, con la misma seguridad, con los mismos valores. Entonces hay que tratar también de no solamente ser maestros o ser docentes en este caso, sino también ser formadores de vida. Está bien que las bases vienen siempre desde el hogar, pero nosotros en un aula de clases o como docentes que somos un referente para ellos, también debemos de dar ejemplo y también tenemos que saber guiarlos. La inteligencia emocional, tenemos que centrarnos también en que nuestros estudiantes deben de aplicar no solamente todo lo que por norma se debería de ver en un salón de clases, específicamente según el grado en el que esté, o en este caso el curso o la carrera en la que esté, sino también que se exprese desde su corazón, desde lo que le nace, de cómo aplicarlo a su vida. Y así, teniendo todos estos factores, entonces vamos a tener un buen modelo pedagógico, una buena perspectiva pedagógica para poder que nosotros como docentes nos podamos enfrentar a una aula de clases, a impartir una asignatura, y que esta sea de la manera más objetiva, que llegue de verdad al estudiante y se pueda compartir los conocimientos. Tenemos esta perspectiva versus el proceso de aprendizaje. Entonces, ¿por qué lo hice así? Porque si no tenemos todos estos detallitos, todos estos campos, todas estas áreas, todos estos ítems, no vamos a poder tener un proceso de aprendizaje correcto donde haya una activación neuronal adecuada para cada estudiante. Teniendo todo eso, vamos a lograr factores o términos, factores en nuestros estudiantes, tales como
la creatividad, la disciplina, los valores, el liderazgo, la responsabilidad, la lógica, la expresividad, la libertad, la decisión, la práctica. Todos estos son factores que son necesarios en el proceso de aprendizaje, que son necesarios por parte de nuestros estudiantes, pero que si nosotros no tenemos un buen modelo pedagógico para aplicar en ellos, son factores que nunca se van a desarrollar, son factores que van a quedar a medias o factores que ellos en realidad no van a conocer. Si no hay una buena estimulación desde una perspectiva pedagógica, teniendo en cuenta todos estos ítems, entonces no vamos a tener un correcto proceso de aprendizaje en nuestros estudiantes. Ellos no van a estar bien estimulados y no van a ser conscientes de muchos factores dentro de su proceso de aprendizaje. Por el momento eso es todo. Mi nombre es Manuela Ruiz.